A continuación, y en relación a la constitución del sujeto psíquico, también es importante que podamos tener en cuenta aspectos que se relacionan con el cuerpo, con la representación del cuerpo, cuyo concepto se asocia justamente a la constitución del sujeto psíquico. En relación a esta temática vamos a diferenciar lo que es el esquema corporal y la imagen del cuerpo, que posteriormente veremos cómo es afectada en relación a las psicopatologías más frecuentes y más comunes. El esquema corporal puede ser asociado a entender el cuerpo como organismo, es el aspecto físico del cuerpo, que se inscribe en lo que Schiller, quien desarrolló este concepto, denominó esquema corporal. En sí se asocia al aspecto físico, al organismo, y refiere a la imagen tridimensional que tenemos de nosotros mismos y que supone la experiencia inmediata de la existencia de nuestro cuerpo como una unidad. Está relacionada a la realidad neurológica, es decir, a poder entender nuestro cuerpo en un espacio desde un aspecto neurológico, como lo representamos desde las funciones neurológicas, e implica la experiencia inmediata de nuestro cuerpo en el espacio actual. Es una realidad de hecho y en cierto modo representa nuestro vivir carnal, poniéndole el cuerpo al contacto con el mundo físico. Cuando hablamos de esquema corporal, también es importante tener en cuenta la definición de Le Bolge, quien define el esquema corporal como una intuición de conjunto o un conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento, siempre en relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. Es, como decía en la diapositiva anterior, el esquema corporal implica una vivencia del cuerpo en las tres dimensiones espaciales de la realidad, pero deja por fuera la construcción de esquema corporal la dimensión del tiempo. El esquema corporal implica en su integración una permanente interacción en cuatro planos. Un plano puramente fisiológico, que se refiere a lo neurológico, simpático, periférico y medular, basado en procesos que permanecen en el fondo de la conciencia. Un plano relacionado con las actividades focales del cerebro, es un mecanismo fisiológico, pero con una continua resonancia en la conciencia, y un plano que guarda relación con las actividades orgánicas generales vinculadas con la región cortical. Este plano es orgánico, pero sumamente afín al plano psicológico. Y un plano que desarrolla sus procesos en la esfera psíquica, que influye simultáneamente sobre los procesos somáticos. De alguna manera, la interacción entre estos cuatro planos permite la integración del esquema corporal. El esquema corporal se va conformando por experiencias que son repetitivas y reconocidas y que siguen una secuencia. La secuencia es primero la percepción, luego la sensación de esa percepción, después la relación de esta sensación con el cuerpo en su totalidad, o sea, la imagen que tenemos del cuerpo, y cuarto, la reacción de la personalidad total. La representación que el ser humano se forma mentalmente de su cuerpo es lo que se denomina esquema corporal a través de una secuencia de percepciones y respuestas vivenciadas. Es la imagen tridimensional que todo el mundo, que todos nosotros tenemos de nosotros mismos. Incluye los conceptos. Cuando me refiero a conceptos espaciales y que el esquema corporal no incluye la dimensión temporal, sino que incluye dimensiones espaciales, me refiero a conceptos de masa, de espacio, de movimiento, en donde el cuerpo va a ser el límite entre lo interno y lo externo, entre la percepción y la fantasía. El esquema representativo es el esquema corporal es el esquema representativo que le permite al sujeto tener una referencia para estructurar su experiencia con el mundo externo y los objetos. De alguna manera, es una representación interna que tiene el sujeto sobre su cuerpo y que le permite estructurar la experiencia que tiene con otros objetos y con los objetos que le rodean
con el mundo externo y con los objetos que le rodean. El esquema corporal implica un modelo, un plano, representación a través de cuya aplicación se pueden ordenar sistemáticamente una serie de datos, facilitando así las relaciones y funcionamientos del objeto de estudio. El esquema corporal incluye el ordenamiento, relaciones y funcionalidad de diversas nociones de otros esquemas, tales como el esquema visual, táctil, olfativo, gustativo, del equilibrio, del tono muscular, de la postura, distancia, movimiento, tiempo, etc., participando así de todos los sentidos. Por eso una de las dimensiones en esta secuencia es la de la percepción y las sensaciones, siendo el esquema corporal una realidad de hecho, en cierto modo, nuestro vivir carnal, como refería anteriormente, al contacto del mundo físico. Ahora, ¿qué entendemos por imagen corporal? La imagen corporal es la representación interna que nos formamos cada uno de nosotros mentalmente de nuestro propio cuerpo. La forma en que éste se nos aparece refiere a un proceso psíquico y es en su forma definitiva también una unidad, pero esta unidad no es rígida o estática como se podría pensar el esquema corporal, sino que la imagen corporal es una unidad variable. Representa una síntesis de las experiencias emocionales, ¿sí? No de las experiencias físicas tomadas a partir de las sensaciones, sino también la imagen corporal enfoca este concepto más en las experiencias emocionales, es decir, en los vínculos primitivos, en los vínculos actuales interhumanos, repetitivamente vividos a través de las sensaciones erógenas. Se la puede considerar como la encarnación simbólica inconsciente del sujeto deseante, es decir, que la imagen corporal se asienta sobre el concepto de sujeto psíquico, en el sentido de este sujeto que se va constituyendo a partir de la imagen corporal se va constituyendo a partir de los vínculos y de las vivencias en las cuales la importancia de las zonas erógenas como aquel espacio en el cuerpo a partir del cual se generan intercambios con los objetos significativos. Dolto refería y asignaba la necesidad al esquema corporal y el deseo a la imagen. Como vimos en las diapositivas anteriores, la importancia del deseo a partir de la introducción de la función paterna en un segundo tiempo y de su importancia para la constitución del sujeto psíquico. Entonces, justamente el concepto de deseo se asocia a la imagen corporal, no así a la necesidad corporal, que está asociada más que todo al esquema, y el deseo, que es singular, que es individual, que tiene que ver justamente con la subjetividad psíquica. El deseo se asocia a la imagen corporal, que a su vez está relacionado con los modos de vinculación con los objetos primarios de amor y con las zonas erógenas, que es donde se asienta en los primeros momentos de vida el intercambio con los primeros objetos de amor. El deseo busca satisfacerse en la palabra, en las imágenes y en los fantasmas. Los fantasmas ingresan dentro de todos los elementos de las fantasías, ¿sí? La necesidad puede ser satisfecha en el cuerpo y ha de ser saciado para que el cuerpo pueda continuar. La necesidad se relaciona más que todo con un aspecto orgánico, con una necesidad orgánica, hambre, sed, frío, calor, la necesidad de abrigo, la necesidad de descansar. Se asocia más que todo al cuerpo físico, al cuerpo orgánico, y con esto al esquema. Por el contrario, el deseo se asocia a todo lo que tiene que ver con el orden de la imagen, de lo psíquico, con el orden de la imagen corporal, que a su vez se relaciona con todo lo psíquico. La imagen corporal se estructura mediante la comunicación y en la relación entre el sujeto con otras personas significativas, y ha de ser referida a una intersubjetividad imaginaria marcada en el ser humano por la dimensión simbólica.
Es decir, que la imagen corporal, que es la representación interna, emocional, psíquica que nos formamos cada uno de nuestro cuerpo, interviene en su conformación, en su estructuración, todas las relaciones significativas con los objetos primarios de amor y a su vez qué sentido le hemos dado a estas relaciones con los objetos significativos. ¿Qué significado, qué sentido le hemos dado a la relación con la figura materna y con la figura paterna? Este sentido, esta significación que le hemos dado a estos vínculos es lo que se relaciona con la dimensión simbólica. La imagen corporal es la representación inconsciente donde se origina el deseo y de alguna manera da testimonio de la falta en ser que el deseo apunta a colmar. Es decir, como había dicho en las diapositivas anteriores de esta clase, el deseo nunca es colmado, ¿sí? El deseo que parte desde este primer vínculo en una relación binomial, en una relación simbiótica con la figura materna, parte desde este modelo y es justamente a partir de la introducción de la función paterna en la estructuración triangular del Edipo donde se origina el deseo como algo justamente que es por definición nunca se puede colmar. Y es esto lo que permite la introducción, lo que permite la estructuración del sujeto psíquico y la búsqueda de la satisfacción de sus deseos y es justamente en esta búsqueda donde se va generando proyectos a futuro y es lo que sostiene la vida misma del sujeto psíquico. Entonces la imagen corporal se asocia a esta falta en ser, a este deseo que nunca será satisfecho. La imagen corporal y en relación con el esquema corporal, podemos pensar, por ejemplo, en las pulsiones. Las pulsiones se emanan del sustrato biológico que está estructurado en forma de esquema corporal. Es decir, que cuando hablamos de esquema corporal, como había referido anteriormente, estamos hablando o refiriéndonos a la representación interna de nuestro cuerpo, pero desde un aspecto biológico, orgánico. Y estas pulsiones que emanan del sustrato biológico que está estructurado en forma de esquema corporal pasan a la expresión por medio de la imagen corporal. Es decir, que la imagen corporal, esta representación psíquica interna que realizamos de nosotros mismos a partir de la historia y de las experiencias en los vínculos primordiales con personas significativas de esos primeros momentos de vida, es lo que permite la expresión simbólica de las pulsiones. Si el esquema corporal y la imagen del cuerpo se hallan en una relación, es solo por los dos procesos que son tensiones de dolor o de placer en el cuerpo, por una parte, y la importancia de las palabras venidas de un otro significativo, una otra persona, para humanizar esas percepciones por otra. Si no ha habido palabras, la imagen del cuerpo no estructura el simbolismo del sujeto. Entonces, como decía en las diapositivas anteriores, es importante, y en las clases anteriores, la importancia de las figuras primarias de amor, la figura materna y la figura paterna, que a partir de sus palabras en relación al niño, a su cuerpo, a las experiencias que va viviendo, genera la posibilidad de estructurar la imagen del cuerpo. Y se elabora la imagen del cuerpo, la imagen corporal, se elabora en la misma historia del sujeto, se construye y se modifica en el tiempo, a diferencia del esquema corporal. Cuando hablamos del cuerpo, entonces, de una manera general, tengamos en cuenta que la noción de cuerpo no se agota en el cuerpo como organismo y el cuerpo como significación. Cuando hablamos del aspecto simbólico del cuerpo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuando una persona se refiere de una persona tiene un buen corazón, ¿no? O tiene un gran corazón.
Y justamente lo que estoy refiriendo no es que la persona tenga alguna cardiopatía, sino lo que estoy refiriéndome a nivel simbólico es que es buena persona, ¿sí? Entonces, cuando hablo de este aspecto simbólico, me estoy refiriendo a las experiencias vinculares con esta persona, me estoy refiriendo a la interpretación que se realizan sobre mi persona, y eso incluye también al cuerpo, el cuerpo como significación. Entonces, hablar del cuerpo no es solamente referirme al aspecto anatómico y al organismo, ni al esquema corporal, sino también todo lo que incluye la imagen corporal, como la imagen inconsciente que tenemos de nuestro cuerpo y del cuerpo simbolizado, ¿sí? De qué manera nos representamos nuestro cuerpo, y que no se agota en un aspecto orgánico. Por ejemplo, cuando nos piden definámonos cómo nos caracterizamos, con qué características nos podemos describir, no estamos marcando, tengo un estómago de este tamaño, mi corazón late y es de esta forma, digamos, no nos describimos con el organismo. Nos describimos, cuando nos piden que nos describimos en nuestras características corporales y no orgánicas puramente, ¿sí? Entonces, que es quizás la enfermedad del organismo lo que nos viene a hacer resaltar el aspecto real de nuestro cuerpo. Lo real es el organismo, digamos, ¿sí? Es la enfermedad la que nos dice, nos marca la aparición frente a lo simbólico, a lo imaginario de nuestras representaciones sobre nuestro cuerpo, la aparición de lo real, ¿sí? Hay un problema puntual en el estómago, hay un problema puntual en el corazón, hay un problema puntual en los intestinos, hay un problema puntual en los riñones, y es la enfermedad la que marca la emergencia de esto real, concreto, orgánico, frente a lo simbólico e imaginario que está asociado más que todo a la imagen corporal. Desde que nacemos, el contacto corporal con un otro significativo, la figura materna, marca nuestro cuerpo, dibuja el mapa de su propia representación sobre nuestra piel. Quedarán demarcadas aquí también y en el mismo movimiento lugares negados a la libido y por lo tanto a nuestra representación. Entonces miren la importancia de los vínculos primordiales, que es justamente a partir de la representación de su imagen corporal de la figura materna, lo que marcará en el vínculo con el niño, también marcará y dejará huellas en el cuerpo, en la imagen corporal del niño. El cuerpo-organismo en realidad excluye al organismo en sí, aquello que por su materialidad participa del carácter de no representable. Esto que les refería en relación a los órganos, ¿sí? Es difícil poder, si alguien me pregunta cómo es tu cerebro, hablando de los órganos, o cómo funciona tu sistema nervioso autónomo, es difícil poder, cuando me preguntan de qué manera, es difícil poder representármelo puntualmente a cómo funcionan los órganos internos míos, a no ser que me realice algún estudio correspondiente, algún estudio diagnóstico, ¿sí? Llámese resonancia, llámese tomografía, etcétera, ¿sí? Pero sin esos estudios es imposible representármelo imaginariamente, es imposible representármelo simbólicamente. Es decir, cuando hablo de simbolismo, de lo simbólico, estoy diciendo qué palabras le pongo, de qué manera significo mis órganos, ¿sí? Entonces, en sí, el cuerpo-organismo, es decir, hablando del organismo puro, real, los órganos, en realidad es no representable para cada uno de nosotros. Solamente nos lo podemos representar si nos hacemos algún estudio por imágenes, algún diagnóstico por imágenes, pero si no, no lo podemos representar. Y hay un aspecto en lo orgánico que es imposible de conocer y que es lo real, esto que yo marco como la dimensión de lo real.
y que cuando nos preguntan cómo nos describiríamos, en realidad nos estamos describiendo nuestra imagen del cuerpo, que está asociado al aspecto simbólico, es decir, qué sentido le damos a nuestro cuerpo, que a la vez está relacionado con las primeras vivencias que tuvimos en los vínculos primordiales, y al aspecto imaginario, ¿sí? Qué imágenes, qué escenas nos han marcado nuestro cuerpo y que a partir de ello nos lo representamos y nos identificamos describiéndonos de una manera. El cuerpo es el lugar de confluencia del placer y del dolor, y por ende también del placer y dolor que está implicado en los vínculos con otros significativos. Todo lo que amenaza al cuerpo adquiere una nueva gravedad. El cuerpo está amenazado por la edad y por la enfermedad. Vamos a ver las relaciones entonces entre la imagen del cuerpo y el esquema corporal. El esquema corporal es el mismo para todos los individuos de la especie humana en circunstancias relativamente parecidas, pero la imagen del cuerpo, por el contrario, es el aspecto más singular, más subjetivo de cada uno, ya que está ligada justamente al sujeto y a la historia en los vínculos primordiales, como estos vínculos han marcado, han dejado huella en la conformación de la imagen del cuerpo. La imagen del cuerpo es específica de la libido en situación y de un tipo de relación libidinal en los vínculos primordiales. De ello resulta que el esquema corporal es en parte inconsciente, pero también es preconsciente y consciente, mientras que la imagen del cuerpo es eminentemente inconsciente, pudiéndose tornarse en parte preconsciente y solo hacerse consciente cuando se asocia al lenguaje, el cual utiliza metáforas y metonimias referidas a la imagen del cuerpo tanto en las mímicas fundadas en el lenguaje como en el lenguaje verbal. Entonces, Dolto lo que refiere, y que me parece importante de marcar, es que el esquema corporal puede ser consciente, es la imagen que tenemos de nuestros cuerpos, a partir de la experiencia sensorial, perceptiva, sensorial y a través de los elementos neurológicos que nos permiten vivenciar el cuerpo en la realidad exterior y en la relación con los objetos, ¿sí? Este esquema corporal, que es una representación interna que podemos hacer de nuestras dimensiones corporales en el espacio, y es propio de la especie humana. Ahora bien, por ejemplo, cuando hay la amputación de un miembro, por ejemplo de una pierna, la sensación del dolor fantasma, ¿sí? Del miembro fantasma que se le llama, que es que a pesar de no contar con el miembro, de haberse amputado, la persona sigue refiriendo me duele, y tiene que ver justamente con el esquema corporal. Entonces es una representación interna que tiene que ver con todas las herramientas neurológicas con las que contamos para la percepción, para la sensación y la interpretación que hacemos. Ahora bien, la imagen del cuerpo tiene que ver con el aspecto más psíquico, más emocional del sujeto y la historia de sus vínculos con los objetos significativos en sus primeros momentos de vida y en su desarrollo. La imagen del cuerpo es puramente inconsciente y de alguna manera, refiere Dolto, puede hacerse consciente al hablar, al significar nuestro cuerpo. De alguna manera es esta imagen corporal inconsciente que en la medida en que vamos hablando sobre ello, vamos sobre nuestras experiencias tempranas, se va haciendo consciente qué imagen, qué representación interna tenemos de nuestro cuerpo psíquico, y que está en realidad la vamos significando a partir de profundizar en estas experiencias tempranas con un otro. Tengamos en cuenta, como veíamos cuando veíamos a Winnicott, esta función de holding, de contener, de sostén, que brinda la figura materna, es a partir del cual la figura materna da cuerpo al niño, ¿sí? Si bien en un principio son uno, a partir de la intervención de la función paterna en un segundo momento se genera esta separación, esta discriminación y diferenciación, pero
ya como en un cuerpo diferenciado también, no solamente en los deseos, sino también a nivel del cuerpo, lo que da límite concreto de la diferenciación, dos cuerpos distintos, uno del niño y otro de la figura materna, pero es a partir de hablar sobre estas experiencias tempranas, vinculares, que la imagen corporal se va haciendo consciente. El sustrato biológico se estructura así en forma de esquema corporal, siendo este esquema corporal la abstracción de una vivencia del cuerpo en las 4 dimensiones de la realidad. Cuando hablaba de las 4 dimensiones de la realidad en diapositiva anterior, me refería a la altura, la anchura, la profundidad y al tiempo, que se estructura mediante el aprendizaje y la experiencia. Y la imagen del cuerpo se estructura mediante la comunicación y el vínculo entre los sujetos y entre el sujeto y sus objetos significativos y la huella día tras día memorizada de los intercambios entre humanos significativos, es decir, por ejemplo, del niño con las figuras paternas, repetitivamente vividos a través de sensaciones erógenas, electivas, arcaicas o actuales. Entonces, cuando hablamos de esquema corporal, nos estamos refiriendo más que todo al aspecto biológico, ¿sí? De nuestro cuerpo, cómo a partir de las percepciones y las sensaciones formamos una representación interna neurológica de nuestro cuerpo, ¿sí? En las dimensiones de realidad, en las dimensiones de altura, de anchura, de profundidad, ¿sí? Y cuando hablamos de imagen del cuerpo nos estamos refiriendo a algo puramente psíquico, a algo que tiene que ver con los vínculos primordiales, con el intercambio con la figura materna y paterna a través de las zonas erógenas, ¿no? A lo largo del desarrollo, ¿sí? En este sentido, solo si la figura materna asiste a su hijo, funciona como figura materna, como función materna, la angustia del niño queda humanizada por las percepciones sutiles, tolerables, por las palabras capaces de ser nombradas y evocadas que permite la función materna, ¿sí? Recordemos que la contención en un primer momento no es solamente la adaptación del cuerpo de la figura materna para contener al niño en su estado de tensión, sino también el poder dar palabras, ¿sí? Que tranquilicen, que calmen, que nominen, que pongan nombre, que den significado a lo que el niño está sintiendo. Recuerden que era no solo que ante el bebé que llora, poder contenerlo, calmarlo con el movimiento, con el cuerpo, darle sostén, sino también la importancia del hablarle, del decirle que se calme, que puede ser hambre, que puede ser sueño, que puedan ser cólicos, ¿sí? Entonces, en este intercambio no es solamente la actitud materna de acomodar su cuerpo hacia el cuerpo del niño, sino también de las palabras. De esta manera se va ingresando al niño en la dimensión simbólica. Este intercambio asegurador con la figura materna es para el bebé la prueba de una relación humana duradera, que también es esta relación humana duradera la que le permitirá y le dará seguridad y confianza para próximas relaciones, ¿no? Y también es la que permitirá por su misma duración, por su misma estabilidad, esta relación le da la experiencia necesaria para la constitución psíquica. Dado que los procesos de integración de la imagen del cuerpo dependen de una relación afectiva para desarrollarse, cualquier interrupción de esta relación, de este vínculo primitivo con la figura materna, puede tener efectos dramáticos que puedan resultar en trastornos psíquicos y somáticos, y en donde estos trastornos son la repetición, a veces amplificada, a veces agudizada, de una disfunción real o imaginaria del cuerpo propio del paciente en sus posteriores relaciones con el mundo de los objetos, ¿sí? Este párrafo lo que señala es que si bien la constitución, el desarrollo y la integración de la imagen del cuerpo, que es inconsciente, se relaciona con todos los vínculos primordiales, los vínculos emocionales, los vínculos con las figuras paternas, materna y paterna,
se basa en estos vínculos, es justamente la calidad de estos vínculos lo que determinará de alguna manera también la imagen corporal, y a partir de ello, si ha habido algún exceso o algún déficit en este vínculo del niño con las figuras paternas, lo que se afecta es la imagen del cuerpo. Y lo que terminará resultando de ello es trastornos psíquicos y quizás también hasta somáticos, afectando la imagen del cuerpo y con ello también al organismo. O propiamente la imagen del cuerpo, y es esta afectación de la imagen del cuerpo del paciente o del sujeto lo que estará manifestando simbólicamente en el cuerpo, se estará manifestando simbólicamente estas ausencias, estos déficits o estos excesos en los vínculos primordiales con sus figuras, materna o paterna. Un trastorno alimenticio, por ejemplo, sea por déficit, anorexia, bulimia u obesidad, las enfermedades psicosomáticas graves, las conversiones en listeria, todo están marcando justamente la afectación de la imagen corporal y de alguna manera simbolizan, expresan simbólicamente los excesos o los déficits o de cualquiera de las dos maneras las disfunciones de los vínculos con las figuras primarias, ¿sí? Con la figura materna y paterna. Para finalizar la clase me gustaría poder marcar en la estructuración del psiquismo no solamente la importancia de la función materna, la función paterna, la estructuración del psiquismo a partir de la importancia del complejo de Edipo, también en lo que tiene que ver con la constitución del sujeto psíquico, se constituye simultáneamente lo que es la imagen del cuerpo. También me gustaría marcar cómo de manera evolutiva la estructuración del psiquismo se va realizando según distintos segmentos evolutivos. Este material es tomado de la autora Aurora Pérez, que ya hemos tomado de Aurora Pérez aspectos como el concepto de humanización. Podemos pensar la estructuración del psiquismo, por supuesto que ya he marcado en este eje temático B la importancia del primer año de vida, ¿sí? Pero también de los subsiguientes años en la infancia. La autora marca segmentos evolutivos que van desde el nacimiento hasta la adolescencia y que de alguna manera en cada uno de los segmentos se pueden observar exigencias predominantes para el niño y para la familia. La autora plantea que en estos segmentos evolutivos hay exigencias que tienen que ver con las necesidades orgánicas y emocionales del niño. Una no va sin la otra, siempre van de manera integral, y lo orgánico puede ser el asiento para expresar las necesidades emocionales del niño, y las necesidades emocionales tienen su modo de expresión sobre aspectos orgánicos, ¿no? A partir del concepto de cuerpo. Y esta autora plantea las exigencias que demanda el niño a los padres de acuerdo al segmento evolutivo, ¿sí? Y la importancia de que el equipo de salud, yo lo voy a ampliar porque la autora plantea en relación al pediatra, pero me parece importante pensarlo desde el equipo de salud, tenga en cuenta en cada segmento evolutivo qué aspectos es importante acompañar, valorar, observar tanto en el niño como en los padres. Por ejemplo, en el primer segmento evolutivo encontramos al recién nacido y su primer año de vida, y encontramos justamente en este segmento que los padres inician su proceso de maternalización y paternalización, en especial con el primer niño, ¿no? Pero con cada niño
que nace en una familia, los padres repiten y construyen este proceso de maternalización y paternalización, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de recién nacidos del contacto cuerpo a cuerpo, a continuidad, con una figura estable, que siempre esté disponible, ¿sí? O que esté disponible la mayor parte del tiempo. El medio para esa necesidad de contacto corporal es la lactancia, por ejemplo, ¿sí? Del logro de sostener este contacto corporal para el recién nacido le permite sobrevivir, por supuesto, y vehiculizar las metabolizaciones emocionales que hacen las bases del psiquismo, como hemos visto en relación a Aurora Pérez, que plantea el polo del contenido y del continente, el contenido que es los niños y el continente que es los padres, ¿no? Y cómo en este intercambio, en este vínculo primordial, en este vínculo emocional, a partir de la necesidad de la lactancia, de la necesidad de satisfacer el hambre en el bebé, se permite el contacto corporal y con ello que el niño sobreviva, ¿sí? Y se metaboliza emocionalmente todas las situaciones de tensión que el niño siente en su cuerpo, por ejemplo, ante el hambre. Con las palabras de los padres y la acción de contener, se metabolizan estas emociones, ¿sí? Y también se van simbolizando, se va ingresando al orden de lo simbólico. Por el lado de los padres, ¿sí? O de quienes funcionen como papás, el logro del contacto corporal y de la alimentación y la lactancia del niño permite a los padres el proceso de maternalización y paternalización y permite un nuevo nivel de maduración de la pareja, no solamente como un hombre y una mujer que se eligen a sí mismos como pareja, sino ya también como pareja parental, ¿no? Que están a cargo de un recién nacido que depende absolutamente de ellos. Entonces, el logro del niño, a su vez, genera logro en los padres del sentimiento de que están logrando su maternalización y paternalización. Poder cuidar todo este intercambio, todo este proceso en el grupo familiar previene de distintos tipos de trastornos o de enfermedades que justamente en su aparición, cuando emergen, dan cuenta de algún déficit, de algún exceso o de alguna disfunción en este primer segmento evolutivo. Por ejemplo, poder valorar, acompañar, observar a la familia durante este primer año de vida permite prevenir trastornos alimenticios, trastornos del apetito como la anorexia o la hiperonexia, trastornos del sueño, trastornos del lenguaje, trastorno de los hábitos, enuresis, que se refiere a la dificultad en controlar la orina, enfermedades psicosomáticas en especial de la piel. Tengamos en cuenta la piel en su valor simbólico que marca la discriminación y la diferenciación en relación a la relación simbiótica, ¿no? Enfermedades respiratorias, enfermedades mentales graves como la psicosis o neurosis graves, obesidad y anorexia nerviosa, y también previene padres frustrados o resentidos por la crianza. Entonces, como vemos, sobre este primer segmento evolutivo, si de alguna manera no se pudo instaurar o realizar o ejercer las funciones maternas y paternas, los vínculos primarios, ¿sí? Si hubo exceso o déficit en los vínculos primarios, es el origen de este tipo de trastornos. El segundo segmento evolutivo se refiere a los 2 años hasta los 5 años de vida del niño, y que es en este segmento donde se presentan adquisiciones que permiten su mayor autonomía. En este segmento evolutivo se va observando a los padres más afirmados en sus funciones parentales y aceptan la autonomía y la independencia relativa, porque no es un adolescente que se está independizando, sino que es un niño que va mostrando su autonomía
y la independencia en algunos aspectos. La necesidad del niño, la necesidad emocional del niño, en este segmento evolutivo, es la estabilidad y perdurabilidad del contacto de ambos polos, ¿sí? Es decir, necesita de sus padres, a pesar de que refiere yo solo, quiere hacer las cosas solo, necesita todavía la presencia de sus papás y la busca por momentos. El medio para lograr esta estabilidad y perdurabilidad es la estimulación en todas las áreas por parte de los papás, ¿sí? Cuando se logra esta necesidad, satisfacer esta necesidad emocional, en el niño se observan las primeras consolidaciones de los procesos de identificación, se observa un niño autoafirmado en sus decisiones, en sus elecciones, se observa la posibilidad del control de los esfínteres del pis y la caca, la posibilidad de un lenguaje articulado, que va hablando de manera sin dificultades significativas, y las posibilidades de socializar, ¿sí? En el caso de los padres, cuando se observa el lograr satisfacer la necesidad emocional de este segmento evolutivo, se observa padres que sobrellevan las primeras batallas conflictivas, por ejemplo los berrinches, papás que pueden sobrellevar estas situaciones, papás que pueden instaurar límites de manera saludable, de manera respetuosa. Se observa papás que pueden sostener la curiosidad del niño. Se observan papás que pueden resolver todo lo que tenga que ver con la rivalidad con el niño, edípica. Se observa papás que tienen sentimientos de pérdida frente a la independencia y la autoafirmación de sus hijos, que pueden tolerar la pérdida del bebé y la aceptación de un niño autónomo, que elige, que refiere que no quiere o que quiere hacerlo todo solo, y esto va permitiendo un sentimiento de logro común, ¿sí? En la pareja. En este segmento evolutivo, sí se observan dificultades por parte de las figuras parentales. Lo que se observa es trastornos de lo que se observa que se inician, emergen trastornos del aprendizaje, emergen en el momento o más adelante. Trastornos del aprendizaje, trastornos de la socialización, por ejemplo, niños aislados, tímidos, trastornos de la agresión, de la agresividad en el niño, trastorno de la identificación sexual. Si bien para terminar de conformar la identidad sexual todavía falta otro segmento evolutivo hasta la adolescencia, sí se va observando algunos aspectos de confusión. Inicio o instalación de afecciones psicosomáticas en los niños, desarrollo de neurosis graves, y también se observan padres que son o muy retentivos o padres muy expulsivos, sea en sus modalidades para limitar, para expresar al niño aspectos emocionales o aspectos de enojo, ¿sí? Ante rabietas, ante berrinches de los niños, o en relación al desarrollo del niño, ¿sí? Papás que son retentivos en relación al niño, por ejemplo, que no toleran la autonomía, entonces esperan que siga siendo un bebé pequeño, o papás que son más bien expulsivos, digamos, en el sentido de en su modalidad de vincularse con los niños, de palabras expulsivas, sin filtro, o bien papás que esperan que se desarrolle rápidamente la autonomía del niño. El tercer segmento evolutivo es el niño en latencia, en el periodo de latencia que va desde los 6 años hasta los 10 años aproximadamente, que es donde inicia toda la preadolescencia. En este segmento observamos padres más afirmados en sus roles en la medida que van creciendo los niños y se va observando las satisfacciones, se van más afirmando en sus roles, y el hijo es visto en este segmento evolutivo como un logro sobre el cual proyectarse a futuro. La necesidad del niño es la dependencia confortable de sus padres, y el medio para lograrlo
es la tolerancia y el apoyo hacia todas sus adquisiciones por parte de los padres. De lograrse esta necesidad, de lograr su satisfacción, se observa gran autoafirmación en los niños a través de sus logros cognitivos, por ejemplo, en su rendimiento académico en la escuela, autoafirmación a partir de la modulación de sus emociones, de la regulación de sus emociones, del control sobre su cuerpo en esta etapa, ¿sí? Aprenden a dibujar, aprenden a correr, competencias, etc. Y de a poco se va generando la afirmación en la identidad sexual. En los padres, el logro de la satisfacción de esta necesidad emocional de dependencia confortable de los niños, en los padres se observa las ganancias de padres más estables en sus roles, emocionalmente tolerantes, con confianza en sí mismos como padres, en el crecimiento de sus hijos, y refuerzan el vínculo de la pareja. Poder pensar el cuidado de la familia, el acompañamiento, la observación de la familia en este segmento evolutivo permite prevenir, por ejemplo, situaciones, síntomas, trastornos que se observan en esta etapa. Por ejemplo, fobia a la escuela, fracasos de la escolarización, desadaptación social, niños que no se pueden integrar socialmente, inhibiciones psicosomáticas serias a nivel digestivo y de la piel, neurosis obsesivas o fóbicas y padres desesperanzados o desalentados al observar estos aspectos en sus hijos. El tercer segmento evolutivo en su segunda etapa observamos niños en la preadolescencia, desde los 11 años hasta los 14 años de edad. Allí hay una equivocación porque serían niños en la preadolescencia. La necesidad en esta etapa evolutiva del preadolescente es requerimiento específico de contacto, conflicto y elaboración de toda la identidad sexual del hijo con el padre del mismo sexo, es decir, la reedituación del complejo de Edipo para ser finalmente superado, resuelto. El medio para ello es la presencia estable e interesada de ambos padres, ¿sí? Que puedan estar y acompañar y posicionarse como padres. El logro de satisfacer esta necesidad emocional es la asunción por parte del preadolescente de un rol sexual diferenciado y el reaseguramiento de la propia reproducción y creatividad. De la propia reproducción, es decir, como decía Freud, de la genitalidad, y de la exogamia, ¿no? De la elección de un objeto por fuera de la familia. Y en los padres, cuando se logra satisfacer la necesidad emocional en este segmento evolutivo, se observa padres reasegurados de su eficacia como productores de hijos de bien, refiere la autora, pero que en realidad se refiere a la sensación de generar, de producir, de criar hijos que generen un bien social. El cuidado pediátrico del grupo familiar en este segmento, es decir, el cuidado, la observación por parte del equipo de salud, a lo que tenemos que tener en cuenta en esta etapa evolutiva es poder observar cómo se va satisfaciendo la necesidad de los preadolescentes y que en caso de que por exceso, por déficit o disfunción puedan presentarse trastornos de conductas graves como las psicopatías en los preadolescentes, desarmonías endocrinas, rechazo al estudio escolar, anorexias graves, obesidad, aspectos que tienen que ver con desviaciones sexuales, refiere la autora, padres angustiados, remisos a comprender y apoyar a sus hijos y problemas en la pareja parental. Todo este tipo de trastornos o de observaciones se asocia a las dificultades de los padres en poder satisfacer, acompañar las necesidades emocionales de los preadolescentes en este segmento evolutivo. Teniendo en cuenta los conceptos que hemos repasado, que hemos visto en relación a la constitución del sujeto psíquico,
podemos empezar a pensar la enfermedad desde otro punto de vista, desde el aspecto de salud mental. La enfermedad, según la autora Aurora Pérez, emerge cuando la trama familiar, esta trama que está configurada por la figura materna, la figura paterna, la función materna, la función paterna y el niño, de alguna manera esta trama que se da, estas relaciones que se dan entre ellos, no alberga, no metaboliza, no transforma adecuadamente las situaciones de tensión del niño, ya sea por una ausencia o una inadecuada función materna y paterna. Las emociones y situaciones no son bien resueltas y la angustia actúa dentro de la unidad biológica del organismo, dentro de la familia entendida como un organismo, como una noxa. Por ejemplo, sea porque el niño plantea demandas excesivas para el continente, que son los padres, o bien porque las figuras paternas no saben cómo contener de manera flexible las demandas del niño. La atmósfera familiar de esta manera se enrarece, se intoxica y comienza a aparecer la enfermedad, que como dije anteriormente nunca es física o psíquica exclusivamente, sino que en toda enfermedad debe considerarse que es física y psíquica, ¿sí? Puede ser a predominio de algunas de ambos polos, pero siempre física y psíquica. La enfermedad compromete al individuo, pero también a todos los miembros con los que el individuo tiene vínculos, ¿sí? La enfermedad implica justamente el atravesamiento del concepto de sujeto psíquico, que es el individuo y los vínculos primordiales. Y la enfermedad es una señal de alarma de que en el órgano familiar, si podemos entender a la familia como un órgano, algo está pasando. De alguna manera, la enfermedad nos da cuenta que se va perturbando el clima de salud y se instalan como modelos, formas de resolución, formas de vincularse de enfermedad. También hay que tener en cuenta el concepto de relativización de la enfermedad, ya que dependerá del momento evolutivo en el que se produzca. Por eso es importante tener en cuenta los segmentos evolutivos que refería anteriormente, ¿no? Cómo podemos asociar la presencia de alguna enfermedad y de algún trastorno psíquico asociado a algún segmento evolutivo, donde emergen en cada segmento, se caracteriza por necesidades emocionales puntuales del niño y las formas de satisfacer, de contener, de resolver por parte del vínculo con las figuras significativas que son sus figuras paternas. Entonces me parece fundamental tener en cuenta en esta diapositiva lo que simboliza, lo que expresa la enfermedad cuando emerge en el sujeto en relación a la constitución del aparato psíquico. Es decir, la enfermedad simboliza, expresa de alguna manera su surgimiento y su aparición en determinado momento evolutivo, simboliza, ¿no? Justamente la disfunción, la inadecuada función de la función materna, la función paterna y de los vínculos primordiales. Como explicaba anteriormente, podemos entender por lo menos lo que es el concepto de enfermedad, teniendo en cuenta distintos tipos de riesgo, considerando cómo se ha desarrollado este vínculo primordial, estos vínculos tan significativos para la constitución del aparato psíquico. Un riesgo máximo, por ejemplo, en relación a las posibilidades de enfermedad, se presenta cuando hay un fracaso de todas las funciones familiares, materna y paterna. Cuando hay una posibilidad de psicosis, en este tipo de riesgo máximo hay posibilidades de psicosis tempranas, de autismo, de detención del desarrollo en todas las áreas, de enfermedad psicosomática grave. Es cuando se observa la ausencia de un adulto responsable del niño con posibilidades de asumir la función de sostén, cuando hay vínculos de desconexión con respecto a las necesidades del niño, ya sea por exceso, es decir, satisfacen una no necesidad, lo que se llama una sobreprotección, o ya sea por defecto. Los padres son adultos que han procreado hijos, pero que no están en condiciones de cumplir con las funciones maternas y paternas, ¿sí? Y aún
no pudiendo cumplir, sea por distintas situaciones, con estas funciones, tampoco hay otros adultos que puedan cumplir las funciones maternas y paternas, o que las figuras que pueden cumplir estas funciones maternas y paternas lo hagan de manera inestable. Riesgo severo de enfermedad, sea mental, orgánica, se observa cuando hay una posibilidad de alteraciones del crecimiento y desarrollo, enfermedad psicosomática, desequilibrio de hábitos y neurosis. En estas familias, en las características del vínculo primordial, lo que se observa es que son adultos responsables del niño. Los adultos configuran vínculos conflictivos, dentro de los cuales se dirimen sus diferencias a través del niño, ¿sí? El niño entre medio de los adultos significativos. En estos casos, en este nivel de riesgo, los adultos poseen historias personales que revelan padecimientos de situaciones traumáticas por pérdidas tempranas de figuras de sostén, situaciones como divorcios, migraciones o enfermedades graves del paciente o de un familiar cercano. Como riesgo moderado de enfermedad se puede observar, por ejemplo, posibilidad de perturbaciones en los hábitos, enfermedad psicosomática y trastornos de socialización. Lo que se observa son a nivel del vínculo y a nivel familiar son las dificultades para establecer límites en los vínculos, pueden ser o muy permisivos o muy rígidos y controladores. Los adultos que no han podido individuarse o discriminarse de sus familias de origen, padres e hijos que quedan en una situación de simetría que ante los conflictos los ubican como rivales o aliados. Y no se discrimina la posición del adulto que propone una discriminación criteriosa de la situación, ¿sí? Y en el caso de riesgo leve, de enfermedad, por ejemplo, lo que se observa son adecuados funcionamientos intrafamiliares y saludables resoluciones de conflictos. Son familias que se desempeñan sin demasiadas dificultades la función materna y paterna, otorgando lugares y espacios para la pareja conyugal y para cada uno de sus componentes. Entonces, a partir de estos niveles de valoración de riesgo familiar y de enfermedad en las generaciones posteriores, es que podemos tener en cuenta la importancia de los vínculos tempranos en la constitución del aparato psíquico.